Yo no tuve la posibilidad, a mí me ofrecieron, yo tuve el chance, me dijeron, ¿te quieres ir de capitán de Fokker F-27 o de copiloto de 767? Una decisión bien difícil. Entonces yo dije, no, yo prefiero ser cabeza de ratón que cola de elefante, me voy al F-27. Y mis amigos me dijeron que estás loco, el 767, tremendo avión, la tecnología. El Fokker 27 en ese entonces, lo único digital que tenía era el Garmin 100. Después todo era análogo. Si tú haces algo que te gusta, no importa cuán difícil es, lo vas a conseguir. Pero tiene que gustarte. Y bienvenidos una vez más aquí al podcast Un Piloto Cualquiera, el espacio donde podemos conocer la historia y el conocimiento de comandantes con gran experiencia en diferentes ámbitos de la aviación. El día de hoy, en un par de minutos, voy a presentar a nuestro invitado. Él es un piloto que viene de un país que todavía no hemos tenido la oportunidad de entrevistar, por lo cual también estamos doblemente emocionados por eso. Aprovecho para decirte que si todavía no has visto ninguno de los capítulos, puedes pasar por nuestro canal de YouTube, Un Piloto Cualquiera, Any Given Pilot, donde podrás encontrar información muy interesante, capítulos muy interesantes, te lo aconsejo cualquiera de ellos. También puedes visitar nuestra página web, www.unpilotocualquiera.com. Y aprovechando también para dar noticias sobre el desarrollo del canal, gracias a tu apoyo hemos podido activar, ya hemos activado la posibilidad de ser miembros del canal. Tenemos varios niveles con diferentes beneficios y también otra forma de apoyarnos es con el botón de gracias, los super thanks, y en cualquier caso te agradecemos por seguirnos y si también nos puedes dar el like, también nos ayuda mucho a estar creciendo. Aprovecho también para todos los que nos ven de forma recurrente, que ya son mucha gente. Por favor, nos gustaría conocer más de ti, querríamos que conocerte y para eso utiliza la sección de comentarios. Yo personalmente los leo todos e intento y contesto a cada uno de ellos. Así que de nuevo, muchas gracias. Y ahora sí, vamos a pasar con el invitado de hoy, un comandante con mucha experiencia en diferentes ámbitos, en aviación comercial, y luego vamos a hablar con él de específico de un área en la que creemos que él nos puede aportar mucho de su experiencia y conocimiento. Es un capitán comandante de Bolivia, boliviano, mi compañero Álvaro Pereira Valenzuela. Álvaro, ¿cómo estás? Mucho gusto, bien, gracias. Gracias por la invitación. Realmente es un placer estar aquí contigo. Bienvenido y para el placer es nuestro. Álvaro, nos gustaría, y siempre empezamos conociendo algo de ti, hablando contigo, desprendes una pasión por este mundo de la aviación, te felicito por ello, y nos gustaría saber cómo fueron tus inicios. Entiendo que en Bolivia, cómo fueron, no sé si vienes de piloto civil o militar, cuéntanos. Bueno, yo soy piloto civil. Mi pasión para volar empieza desde los 3, 4 años. La primera vez que mi papá me llevó al aeropuerto a despedir o a recibir a alguien y se pudo ver en el despegue el avión. Creo que era un Convair era un Convair 440. Ese ruido de las hélices, del motor, me llamó la atención y desde ese día yo dije voy a ser piloto. Yo ni siquiera hablaba bien como un niño de 4 años, pero sí. ¿Qué vas a hacer? Piloto. ¿Qué te llamas? Piloto. Todo era piloto. Entonces sí, ahí empezó mi pasión. Ya cuando estaba en el colegio y cuando tomé la decisión de estudiar pilotaje, mi papá no me apoyó. Mi papá no quería porque yo tengo un hermano que es tripulante de cabina. Bueno, fue tripulante de cabina. Tuvo un accidente serio que al principio... cuando dieron la noticia no se sabía si había sobrevivientes o no, entonces eso le quedó marcado a mi papá. Y mi papá me ofreció de todo, ingeniería, arquitectura, medicina, derecho, donde tú quieras, aquí, donde sea. Yo le dije aviación y me dijo no. Entonces, tú sabes que en el último año viene el viaje de promoción. Mi papá me dio la plata para el viaje de promoción y con esa plata yo empecé mi curso, pero empecé el curso de mecánica, porque era el más barato, pilotaje era demasiado caro. Entonces, sin salir bachiller, yo ya empecé a estudiar mecánica. Con lo que mi papá me dio para
para el viaje, pagué el curso de mecánica. Claro, no pude volver a mi casa por 2 semanas porque supuestamente estaba en el viaje. Y ahí empecé como mecánico. Y Álvaro, yo una pregunta, y seguro que muchos de nuestra audiencia se lo pregunta, ¿y dónde te quedaste esas 2 semanas? En la casa de mi hermano. En la casa de mi hermano. Todos en mi casa fueron cómplices, todos me ayudaban. Yo soy el menor de 8 hermanos, entonces tenía apoyo por todo lado, pero mi papá no quería, por nada del mundo. Yo empecé a estudiar mecánica, salí bachiller, ya tenía medio curso acabado. Hice mis prácticas, saqué las mejores notas, entré a Lloyd Aéreo Boliviano, que es la línea bandera de Bolivia, como mecánico. Y el día que firmé contrato, ese mismo día firmé mi curso firmé con la escuela para empezar el curso de aviación. Empezar el curso. Curioso, y me sorprende por la temprana edad, 3, 4 años, me comentas, y siendo muy específico, hablas del Convair. La verdad es que el Convair ya hay muchos, por ahí debe haber alguno volado todavía. Todavía, sí. Pero ya pocos, tenía una trepidación muy brutal, muy, muy, muy significativa. Sí. Y creo que fíjate que eso a ese niño que eras con 3 o 4 años te quedó marcado, ¿no? Me quedó marcado, sí. Porque es un avión, yo diría que, no sé si estás de acuerdo conmigo, o cualquiera de la audiencia que esté familiarizado con es un Convair, tiene un motor, un ruido tremendo. Espectacular, ese ruido del motor. Yo tuve la ventaja de trabajar en esos motores como mecánico, haciendo mis prácticas. Trabajé con los motores del DC-3, del C-47. Y como empecé a trabajar en el Lloyd como mecánico, empecé a estudiar aviación y tenía que financiar de alguna manera mi curso. Y lo financiaba trabajando adicionalmente con estos motores, haciendo servicio. Y ya trabajando como mecánico, volaba como copiloto de DC-3 y de C-47. Que tienen motores más pequeños, pero el mismo motor, ¿no? Los Pratt & Whitney 1830, todavía me acuerdo. Son más de 40 años y todavía me acuerdo. Sí, y volaba, yo hacía turnos de mantenimiento en la mañana y en la tarde volaba, o cuando tenía turnos en la tarde, volaba en la mañana. Entonces sí pude hacer paralelamente. Trabajé 5 años como mecánico. Como no tenía un familiar piloto, mi papá no era piloto en ese entonces, para entrar a una empresa como el Lloyd, tenías que tener alguien que te respalde, alguien que sea piloto, y yo no tenía a nadie. Entonces me la gané solo, me costó mucho. Mi papá se enteró que yo estudiaba pilotaje el día de mi soleo. Mi tío lo llevó al aeropuerto, le dijo, ¿ves ese avión? Sí, ¿a qué me has traído acá? Y cuéntanos, porque hemos hablado ya del soleo, pero sí. Se llama de diferentes formas, ¿no? El soleo era, entiendo, tu primer vuelo solo. Solo, sí. Es un día que ningún piloto olvida, ¿no? Ni aviación militar, ni civil, nadie olvida su primer solo, ¿no? Imagínate, cuando yo llegué a tierra y lo vi a mi papá, casi me muero. Yo tenía 19 años cuando empecé todo esto. Yo entré a trabajar a Lloyd de 19 años y 19 años empecé a estudiar. Entonces, sí fue difícil y mi papá me dijo, te felicito, empezaste solo con esto, pues ahora lo terminas solo. Y yo le agradezco mucho porque eso me dio mucho valor, perdón que lo redundancia, valor para valorar más lo que es la aviación. O sea, me costó mucho, pero valoré. Y eso hace que la aviación te circule por acá. Exacto. Con mayor, ¿no? Y es un buen mensaje, para aquellas personas que quieren ser piloto, que no conocen a nadie. Obviamente han cambiado mucho los tiempos, siendo que han cambiado los tiempos, hay muchos más aviones, muchos más pilotos, aunque todavía somos pocos relativamente hablando. Sin embargo, aquellas personas que quieran ser piloto pero no conozcan a nadie, eso no debe ser un obstáculo. O sea, es quizá una dificultad más, pero no es desde luego una barrera infranqueable, ¿no? No, se puede. Es cuestión de que a uno le guste y se proponga. Si tú haces algo que te gusta, no importa cuán difícil es, lo vas a conseguir. Pero tiene que gustarte. Y ahora vemos muchos pilotos que no les gusta. Están ahí porque tienen que estar. Pero todavía quedamos un grupo, yo digo un grupo grande, de la gente que nos apasiona la aviación. O sea, es algo que uno debe en la sangre. Estás donde estás y pasa un avión y levantas la mirada. Vas a un aeropuerto, hay un museo de aviones y vas, y mi esposa me dice, ¿estás yendo de nuevo? ¿Y vas a ir al museo? Sí, pero ya he ido 20 veces, no importa, voy a seguir yendo mientras puedo. Es algo que te gusta, te nace, y tengo mi colección de aviones que tú has podido ver también.
es algo que me apasiona. No, la verdad es que impresionante tu amor por la aviación, lo tengo que decir, es muy obvio. Ahí yo, fíjate que sí creo que las juventudes de hoy día, las generaciones, sí que tienen esa vocación. Lo único que siento que al ser un número mayor de pilotos entrando al mercado, sí puede haber un número de pilotos que quizá no tengan ese extra, pero la gran mayoría yo sí que creo que lo tienen. Y lo que pasa es que la propia profesión, pues al final filtra, ¿no? Sí. Entonces, esa es una profesión que es una forma de vida, ¿no? Y entonces, al final, si no estás convencido al 120% de que esta es tu decisión de vida, bien, no te va a ir, te puede ir bien en la profesión, pero no vas a estar feliz, ¿no? No vas a disfrutar. Y al final, pues tú mismo te vas a borrar del partido, tú mismo te vas a quitar. Con lo cual, siento que eso misma, la propia profesión, esta y otras, le hacen su propia criba o su propio filtrado. Bueno, Álvaro, entonces, ¿y tú pasaste de mecánico a volar a...? Entré a Joy a volar, mientras trabajaba como mecánico, volaba paralelamente el C-47 y el DC-3 en la versión cargueros. Uh-huh. Se llaman los pilotos del aire, vas a ver algún video seguramente. Los carniceros del aire se llaman, todos los pilotos que hemos transportado carne en Bolivia, que no había carreteras, entonces había que hacerlo en avión. Una época muy bonita, volábamos, el único instrumento que teníamos era el ADF, y si funcionaba, tú sabes que con mal tiempo el ADF te lleva al mal tiempo. Una aviación muy, muy peligrosa, pero muy interesante. Ya en el Joy empecé volando como copiloto de Fokker F-27. De ahí subí a copiloto del 727, del 707. Y de ahí bajé nuevamente para ser capitán de Fokker F-27. Y de ahí me fui a capitán de 737. Y ahí la empresa quebró. Y de esos aviones, entre el 727, porque volaste el 707, dijiste. Sí. 707, un avión mítico. También, bueno, la verdad es que el 727 también, pero sí. El 707 realmente... Es un tremendo avión. Es un tremendo avión, ¿no? Sí. ¿Con cuál ¿Qué harías con los dos, no supongo? Pero cuéntanos, ¿cuál es la mayor o qué puedes comentarnos del 727 y del 707? ¿Qué diferencia más grande? Y aprovecho también para lanzar una pregunta a nuestra audiencia, que nos digan aquí en la sección de comentarios si, en fin... ¿Eres del Team 707 o del 727? ¿No? Dos aviones típicos, muy clásicos de época. Yo tengo mi preferencia, pero quiero saber la tuya. Yo tuve la ventaja de trabajar como técnico en los dos aviones. Conocía a detalle los dos aviones. Volar es mucho más fácil volar el 727. El 707 es un avión duro. Es un avión que trabaja con cables y poleas. El 727 ya tiene muchos sistemas hidráulicos. El 707 lo único hidráulico que tenía era el radar y el resto era cables y poleas. Entonces, con una falla de motor, poder hacer un viraje, realmente necesitabas mucha fuerza y mucha concentración. A veces no lo podías hacer solo, tenías que hacer con la ayuda del capitán o el capitán con tu ayuda. Era un avión bastante duro, un avión muy versátil. Los motores que tenía, los JT3D, 3B, tremendos motores. Fueron los primeros turbofan que se crearon. Obviamente el fan era chiquito en comparación a los aviones de ahora, pero fueron los primeros aviones, los primeros motores que tuvieron fan. El 727 no es un turbofan todavía. Me encantaba más el 727 por la posibilidad de poner ese avión en cualquier lado. Ese avión aterrizaba en cualquier pista, un avión muy práctico, no necesitabas muchos pasajeros, 172 pasajeros si es que tenías la versión estándar. El 707 podía llevar hasta 185, 190 pasajeros. La época que yo volé, ya lo volé de carguero. Entonces, la vida de carguero es diferente. Tal vez por eso me inclino más al 727, porque cuando me tocó volar el 707 fue la época del carguero. Y la época del carguero es dura. En ese entonces no tenías itinerario. Salías por 10 días y volvías al día siguiente, o salías por un día y volvías 10 días después. Entonces, eso le pone en contra al 707. La mente ahí te lleva, ¿no? Te lleva a jugar, sí. Y en ese caso elegiría el 727. Yo no he volado ninguno de los dos, la verdad, pero sí que, bueno, conozco gente que ha volado, especialmente el 727, y es un avión que hablan que maravillas. A día de hoy, gente que lo voló hace muchos años, incluso retirados,
y gente que incluso renunciaba en las aerolíneas a subir a un avión más grande por quedarse en el 727. Eso le pasaba, no pasó lo mismo hasta que llegó el 757. Hubo muchos pilotos que se querían quedar en el 757 para no ir a un avión más grande, sí, porque estaban enamorados a ese punto del avión. Yo sí tuve la oportunidad de volar 757 y tengo que decir que entiendo porque es un avión realmente muy bello y bueno, la verdad. Yo no tuve la posibilidad, a mí me ofrecieron, yo tuve el chance, me dijeron, ¿te quieres ir de capitán de Fokker F-27 o de copiloto de 767? Una decisión bien difícil. Entonces yo dije, no, yo prefiero ser cabeza de ratón que cola de elefante, me voy al F-27. Y mis amigos me dijeron, estás loco, el 767, tremendo avión, la tecnología. El Fokker 27 en ese entonces, lo único digital que tenía era el Garmin 100. Después todo era análogo, un avión antiguo, pero la ilusión de todos nosotros estudiamos para ser capitanes. Entonces dije, voy a ser capitán. Y como que fui capitán incluso antes de pilotos más antiguos que yo, porque elegí el... Por esa decisión. Es una decisión muy personal. Yo de acuerdo contigo. Yo me inclino más personalmente a tu decisión. Sin embargo, bueno, conocemos multitud de pilotos que prefieren, en fin, priorizar aeronave, quizá o rutas o calidad de vida, no el ascenso de ser capitán. Repito, es una decisión muy personal que va a variar de múltiples circunstancias, ¿no? Sí. Hablabas del índice de derivación, muy interesante, ¿no? Del turbofan, ¿no? Yo he metido ahora el índice de derivación, ¿no? El turbofan era cuando... No sé si nos puedes explicar en cortas palabras. Los motores a reacción, la diferencia entre el motor a explosión, que se llamaba antes, es la etapa de turbina. Mucha gente llama y dice motores, le dice turbina a los motores. Turbina es una parte del motor. Entonces, la parte del fan es la que te va a generar la mayor capacidad de potencia del avión. En ese entonces, el fan solamente te generaba un adicional de 30-40% extra de potencia. Hoy en día, por ejemplo, el motor del 737, el 80% de la potencia está generada por el fan y el resto es por el motor. En ese entonces, cuando se empezó con el 707, el fan era pequeño, pero era el modelo de motor que inició ese cambio al turbofan. Sí, fue una gran mejora. Espectacular. En ahorro de combustible, en fin, mayor empuje. Sí. Y realmente es como estaba diciendo bien el comandante, hoy día la mayor parte del empuje viene por la parte del turbofan, ¿no? Correcto. De acuerdo. Y bueno, estuviste de capitán de Fokker 27. ¿Estamos hablando de qué año, Álvaro? Estamos hablando yo entré el 90 a volar ya como piloto, el 80, los 5 años hice copiloto, mecánico. Estamos hablando de la era del 96 más o menos, que fui capitán del Fokker. Y de ahí me tocó subir a capitán del 737. En esa época el avión más moderno que llegó, el 300. Ni siquiera era el NG, era el clásico, el 300. Pero en el Lloyd ese avión fue nuevo, de paquete, vino de la fábrica. Entonces me decían... Es clásico que para ti, para mí, el clásico es el 200. El 200, claro que sí. Para ahora los pilotos de ahora, el clásico es el 300 y el 400. Bueno, el clásico, sí. Para nosotros era el 100 o el 200. Pero correcto. Luego ya eso cambió y dijeron 3 o 400 son el clásico. Y entonces, ¿qué pasó? A mí la gente me decía, pero, hey, ¿cómo vas a ir al 737? Andate al 727. El 737 la tecnología es diferente. Entonces no me auguraban éxitos en mi decisión. Pero yo qué hice, como yo trabajaba en mantenimiento y me tocó una pareja que venía del A310, 300, de copiloto para ser capitán. Entonces hice el trato con él. Tú me ayudas con el FMC, yo te ayudo con los sistemas del avión. Entonces, de esa manera hicimos todo. Yo le ayudé con todos los flujos, cómo trabajan los sistemas, y él me ayudó con el FMC. Y los dos salimos exitosos en ese programa. Y los dos subimos al 737 como capitanes. El mayor cambio de tecnología en ese 737, 300, bueno, clásico que estamos diciendo, 300, 400, ya tenía buenas pantallas, ¿verdad? Sí, ya era con Glass Cockpit, tenía los... Era parcial, ¿no? Porque tenía todavía... Tenías dos opciones. Tenías opciones. El parcial, que tenía una parte el EFIS que se llamaba, y otro que era completamente análogo y solamente tenías las dos pantallas. Okay. El que teníamos nosotros era mejor. Como era una empresa estatal, pidieron el avión con todo. Todos los extras, full equipo, doble GPS, doble IR, todo doble, ¿no? Porque
Tú sabes, cuando hay la empresa estatal no tiene límites para comprar y cuanto más gastan, mejor para ellos. Pero sí, fue un tremendo avión. Ahí también empecé a hacer rutas internacionales porque en el Fokker yo volaba troncal. Volábamos a aeropuertos que eran con pistas no preparadas y aeropuertos donde no tenías mucha seguridad. Los horarios, la gente que se te cruzaba, los animales que cruzaban la pista. Era otro tipo de aviación. Era una aviación, a mí me gustó mucho porque ahí me hice capitán y eso marcó también mi vida porque es otra cosa hacerte capitán en un avión como el 737 y hacerte capitán en un Fokker donde tienes que hacer de todo. Eres mecánico, despachador, psicólogo, copiloto, todo. Hoja de carga. Ojo, todo tenías que hacer. El desglose, peso y balance, el plan de vuelo. Sí, el peso y balance. Bueno, la hoja de carga en España se dice El peso y balance. Sí. Incluso cuando estaba demorado el vuelo tenías que cargar las maletas. Tenías que ayudar a cargar las maletas para poder salir porque trabajábamos en función al horario de día. No podíamos volar de noche. Entonces teníamos hora límite para despegar. Entonces todo era la rápida. Y en esa época volábamos 10 tramos. Fácilmente. Hoy en día, aquí los pilotos con 6 tramos ya están knockout. Con lo cual, uno pudiste bregarte, ¿no? Bregarte sí. Y luego, pues, al final, pues, cuando uno tiene que afrontar esas dificultades, pues, evidentemente, después... Correcto. Pues, cuando ya no tiene que hacerlo, pues, se te facilita más, ¿no? Claro. Ahora ya es todo más fácil. Ahora ya el copiloto... y la computadora te hacen todo. Tú ya estás supervisando, estás mirando todo. Pero fíjate, yo creo que eso es ley de vida al final, ¿no? Al final, sí, claro. Siento que los copilotos de hoy, cuando sean capitanes, van a contar las mismas historias que nosotros estemos contando. Claro. Esto es... nadie empezó directo capitán. O sea, van a pasar y único que en vez de contar estas historias, contarán las dificultades que ellos han tenido, aeropuertos muy congestionados, con multitud de aeronaves, que quizá era algo que nosotros en aquella época... tú y yo tenemos una diferencia de edad, pues no tanto, al final había mucho menos tráfico. Claro. Había mucho menos tráfico y entonces también, tanto en tierra como en el aire, ¿no? Entonces siento que eso también, así como teníamos dificultades, había una ventaja importante, que era que, bueno, había menos gente allá arriba volando, ¿no? A veces estaba solo allá arriba. Estaba solo y al final, pues también eso facilitaba en gran medida esto, ¿no? Correcto. Muy bien, y me comentabas que pasaste a la aviación internacional, empezaste a volar ya con el 737. Sí. ¿A qué rutas, destinos? ¿Estabas, perdón, en qué aeropuerto de Bolivia estabas? Basado inicialmente en Cochabamba, que era la base de Lloyd, y después por el tipo de avión que volaba, el 737, que hacía los vuelos internacionales, tuve que mudarme a Santa Cruz, al aeropuerto Vilu Vilu. Esa fue mi segunda base y antes de venirme a Panamá fue la base que utilicé. En Santa Cruz, como 10 años volé en Santa Cruz. La mitad de mi carrera en Copa, en Lloyd, fue en Santa Cruz. ¿Y qué aeropuertos, y de toda esa red de aeropuertos locales, aeropuertos que hablas, incluso de que se cruzan animales, puede ser, la verdad es que impactante para muchos espectadores que pensar, pero ¿cómo se va a cruzar? No, efectivamente, a día de hoy ya hay menos países que permiten esto, pero incluso todavía, especialmente en el continente africano, tú tienes que tener mucho cuidado. Correcto. Incluso en aeropuertos teóricamente grandes y que sirven grandes cantidades de pasajeros. Igual tienes que tener cuidado porque puede haber algún animal y te avisan incluso en las NOTAMs, ¿no? Sí. Y de esos aeropuertos, ¿cuál era el mayor desafío? Porque Bolivia tiene una geografía muy desafiante. Sí, el aeropuerto más crítico para el Fokker era La Paz. La Paz tiene 13.313 pies de elevación. Y el Fokker con falla de motor, el single engine ceiling era 11.500. O sea, bajo tierra. Si tenías una falla de motor, el avión no cumplía con la certificación. Hicimos pruebas, trajimos a los de la Fokker, nos autorizaron volar, pero cuando tú entrabas a las cartas y veías un motor menos, estaba por debajo del aeropuerto. El problema del Fokker era que es un avión neumático. Utilizaba compresores neumáticos para subir el tren, para bajar el tren. Y en La Paz la temperatura, cuando despegamos en la mañana, fácilmente estaba 3, 4, hasta 10 grados bajo cero. El aire más seco, menos denso, esos compresores no levantaban presión. Entonces,
no podías despegar porque en la carrera de despegue lo que habías ganado en presión se te iba y no había cómo subir el tren. Entonces muchas veces nos remolcaban hasta la pista, en la pista nos cargaban nitrógeno para el acumulador del compresor, despegábamos, subíamos el tren y recién el avión empezaba a cargar los compresores. Entonces La Paz sí era un aeropuerto crítico para nosotros. El Fokker tenía un techo de 25,000 pies. El mínimo del sector de La Paz es 25,000 pies. Sí. Entonces tenían que utilizar un paso visual, utilizábamos radiales, muchas cosas para poder cumplir con el vuelo. Obviamente cruzabas la cordillera y ya era todo en bajada. Y a la vuelta tenías vuelos de 1 hora, 1 hora y media, y a rogar para poder cumplir la altitud y cruzar la cordillera. Muy complicado, ¿no? Yo no tenía el dato del Fokker 27 que el tren se retrasera por neumático, ¿no? Sí. Es complicado, Es ¿no? complicado. Sí, una fuga neumática, una fuga hidráulica es más controlable. Una fuga neumática se te va la presión hasta decir 3. Muy rápido se va la presión. Sí, aparte yo creo que las fugas, especialmente ya en aviones con cierta edad, es más normal de tener fugas neumáticas y que no hidráulicas. Aparte, siento, y todo esto sin conocer en detalle, pero es como más verificable, ¿no? La fuga hidráulica, tú sabes el volumen que tienes y si tienes la presión, qué presión. Bueno, presión, la neumática también la tienes, pero, sí, pero siento que... La mejor forma, más fácil es Y de hecho, una fuga hidráulica. Es que los aviones, la inmensa mayoría, por no decir todos, son hidráulicos. Cuando hablamos de mover tren de aterrizaje, cuando hablamos de mover flaps, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Son hidráulicos. Hidráulicos, sí. Bueno, la verdad es que La Paz, ya otra enseñanza, ¿no? Es un aeropuerto muy especial, muy crítico. Interesante, es un aeropuerto interesante. Lo bueno de La Paz es que cuando despegas, la pista tiene un gradiente negativo muy bueno, 2%. Entonces te ayudaba. Y cuando tenías falla de motor, no tenías que subir. Simplemente nivelabas el avión y el terreno iba en bajada. Entonces te daba la posibilidad de volver y aterrizar. O sea, ese era lo único bueno que tenías en La Paz. Pero poder nivelar, ese era el problema. Con un motor nivelar, wow, te costaba mucho. Complicado. Entonces, volvamos ya a esa parte del 737 clásico, vamos a llamarlo. ¿A qué aeropuertos volabas? ¿Internacionales volabas? Sí, volábamos a Manaus, volábamos a Caracas, Miami, Río de Janeiro, Sao Paulo, íbamos a Lima, a Santiago de Chile, Arica, y utilizábamos, se me ha ido el nombre del aeropuerto donde está Machu Picchu, Cusco. Aterrizábamos en Cusco también. O sea, otro mundo. Otro mundo. Completamente diferente. Aeropuerto de primera categoría, sí. Con otro tipo de desafíos. Correcto. Viniendo de donde venías, supongo que... Wow, fue un cambio grande. Fue un cambio grande porque tampoco habías volado el 767, que te hubiera dado también mayor exposición a ese tipo de aeropuertos, ¿no? Sí. El 727 me dio la oportunidad, pero de copiloto y no a todos los aeropuertos. Ya otra cosa es volar de capitán y tener que ir a un aeropuerto, llegar a Miami, por ejemplo, sin haber ido antes, sentado a la izquierda. Tú sabes, el copiloto mira y no mira al capitán. El capitán mira y se ve el reflejo, se ve él mismo en la ventana, entonces ya no hay a quien preguntar. Es diferente, pero muy interesante. Es una carrera muy interesante. Y estuviste allí hasta que cerró la empresa. Sí. Bueno, yo me vine un par de meses antes de que cierre la empresa. Nosotros ya sabíamos más o menos lo que iba a pasar. Yo presenté papeles a todo lado y me respondieron de Qatar, de Copa. ¿En qué año es? Eso fue el 2006. Yo recibí la oferta de las dos empresas. Entonces yo le presenté a mi esposa, Qatar, Copa. ¿Qué decides? Porque Copa Panamá. Copa Panamá. Porque al final de cuentas uno va a hacer lo que le gusta hacer. Yo voy a seguir volando, pero quien se va a quedar con mis hijas y todo era mi esposa. Entonces le puse a ella y ella decidió Panamá. Y no me arrepiento. De verdad no me arrepiento. Los que se fueron, que nos hubiéramos ido juntos, ahora mismo están volando la 380. Yo tal vez podría haber estado volando la 380, pero estoy feliz en Panamá. Bueno, nosotros aquí en el canal nos gusta decir que cada piloto vuela su historia, ¿no? Claro. Con lo cual el hubiera no existe. No existe. No existe. Entonces a mí me dicen, ¿tú hubieras estado mejor? No, estoy mejor. Estoy bien, estoy feliz, estoy donde tengo que estar. Y los compañeros están donde tienen que estar. Correcto, tal cual.